también. Listo. Ah, listo, ahora sí me están escribiendo. Entonces voy a seguir compartiendo, voy a volver a compartir. Listo, entonces, ¿están viendo mi pantalla otra vez? Seguimos en la presentación. Señor. Listo, perfecto. Entonces, vamos a hablar de algo supremamente importante para que se les quede y es el espectro electromagnético en los sensores remotos. Y resulta que finalmente todo se traduce en este espectro electromagnético. Todo se traduce en este espectro electromagnético. Entonces, por ahí alguien nos decía que finalmente la energía y este espectro electromagnético nos va a ayudar a entender esa energía, ¿cierto? Entonces yo voy a poner acá, permítanme, voy a poner esto en presentación y le voy a poner configuración de la visualización, cambiar. Ahora sí. Ah, bueno, la vaina es que acá, no, sí puedo verlos a ustedes. No, listo, ahora sí me quedó perfecto. Me gusta que esté así un poquito más grande. ¿Sí lo están viendo un poquito más grande en presentación? ¿En modo de presentación? Sí, señor, sea un poquito más grande. Listo, perfecto. Entonces, les venía diciendo que el espectro electromagnético, ¿cierto? Este espectro electromagnético es la forma en que nosotros vamos a estudiar ese manejo, esa interpretación de ondas, ¿verdad? Esa interpretación de ondas que nosotros le damos física a la energía. Pero además de eso nos está diciendo que esta onda no es una onda normal. ¿Sí? Voy a ver si le puedo hacer un zoom acá. Un zoom acá. ¿Están viendo el zoom? Sí, bueno. En fin, esta onda de acá. ¿Por qué? Es que una cosa es una onda electromagnética y la otra es una onda física. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre onda electromagnética y onda física? ¿Qué se les ocurre? Esa diferencia entre ondas. El La onda, medio... Señor, dime Daniel. Ajá. gracias, pero yo creo que la onda electromagnética es por pulsos eléctricos o de algún tipo de configuración, pero la onda física, creo que usted dijo, es la onda normal, las que proporcionan los árboles, todo en la naturaleza. Más o menos va por ahí y también más o menos con William. Hay una gran diferencia, entonces les voy a hacer aquí un pequeño dibujo porque es importante que lo tengamos claro. Entonces voy aquí a poner una linecita y acá vamos a dibujar una onda. Entonces resulta que esta línea que yo acabo de trazar, vamos a suponer que es una cuerda y esta onda va a ser una onda física. ¿Qué tiene diferente esta onda física? Resulta que como nos decía William, las ondas físicas, ¿cierto? Las ondas físicas dependen del medio en el que se muevan, ¿sí? Por ejemplo, esta onda física, que esto es una cuerda, ¿cuál es el medio en el que se está moviendo? En el aire. En el aire, ¿sí? Entonces acá tengo una serie de aire, tan, 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 y ella se está moviendo ahí, y tiene una resistencia por el tipo de material, que es la cuerda, bueno, puede ser un cable, puede ser una cuerda. En general, ella depende de un estímulo que yo tengo acá, que realmente lo que está haciendo es moviendo hacia arriba, moviendo hacia abajo, me produce una energía y esa energía hace que mi material se mueva y que el material alrededor de este otro material que genera la onda también tenga un comportamiento específico. Y esto es una onda física. ¿Y qué funciona así? Muchas cosas en nuestro planeta. El viento, las cuerdas, las casas, los árboles generan onda, el agua, el agua y otro fundamental, el sonido. El sonido es una onda física. ¿Sí?
que dependiendo el medio en el que esté, se escucha diferente. Por eso cuando nosotros hablamos debajo de una piscina, yo creo que en algún momento o en la ducha hemos intentado gritar, ¿verdad? Y el sonido que se produce en el agua o el sonido que se produce en el aire es muy diferente. ¿Por qué? Porque es una onda física que necesita un medio para transportarse. Ahora bien, la onda electromagnética, que es la que viene del Sol, ¿sí? Resulta que es electromagnética. Es una onda que está compuesta por dos ondas, ¿sí? Entonces vean la figura aquí en la parte inferior. En gris claro, en gris claro, ¿sí? Se ve una onda como vertical. Y en color negro se ve una onda como si estuviera horizontal. Y es que estas dos ondas se comportan de esta manera, ¿sí? Son perpendiculares la una a la otra. La primera, la gris, es una onda eléctrica, ¿sí? Como nos decía Daniel, es una onda eléctrica. Pero la que está perpendicular y que en la figura está en color negro es una onda magnética, ¿sí? Y aquí empieza lo interesante. Vean cómo nosotros normalmente, y con esto, con este tipo de onda física que nosotros tenemos acá arriba, hacemos un montón de cosas. O sea, hacemos desde exploración de hidrocarburos, exploración de agua en el planeta, pues. Hacemos exploración de subterráneos, exploración de sísmica. Hacemos análisis de sonido, hacemos análisis de contaminación sonoro, hacemos análisis de ¿cómo se llama? De estabilidad de estructuras, todo a través de ondas físicas. Pero cuando estamos hablando del espectro electromagnético y de sensores remotos, vamos a hablar de una onda que es compuesta y viene de un campo eléctrico y un campo magnético. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que esta segunda, esta onda electromagnética es independiente del medio, es decir, se puede mover en el vacío, ¿sí? Y ese es su principal fundamento. Ella se puede mover en el vacío, a diferencia de la onda física. No sé si ustedes han escuchado o ahora que lo tengan en cuenta, todas esas películas en donde hay explosiones y uno escucha la explosión en el espacio son irreales, porque en el espacio está en vacío. No hay medio por donde propagarse el sonido. Es decir, cuando explota una nave espacial en el espacio no produce sonido. Simplemente se ve que explotó y ya. El sonido que le ponen siempre a las naves, sobre todo en las películas más viejitas, en las nuevas tratan ya de recrear un poco la sensación de que no hay sonido. Pero en las viejitas no existe el sonido de la explosión en el espacio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se puede propagar una onda física. A diferencia de las ondas electromagnéticas que están compuestas. Algunos de ustedes van a ver electricidad y magnetismo y se van a dar cuenta que estas se complementan y hacen que los electrones se muevan a través de una onda y al mismo tiempo que cada electrón tiene este comportamiento en forma de onda, el hecho de que el electrón se mueva y se desprenda a través de los átomos, bueno, no se desprenda, cambia de átomo a átomo, la forma en que se manifiesta esa energía al mismo tiempo es magnetismo. ¿Sí? Y esto es supremamente interesante. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que se hacen a través de la manipulación de estas ondas electromagnéticas. ¿Sí? Aquí yo les pongo un ejemplo. Entonces estamos hablando del fotón y el que lo determinó de esa manera fue Planck, que era un alemán también. Entonces los fotones son los electrones o los elementos que yo contabilizo que se mueven a través de esta onda electromagnética. Claro hasta ahí. Esa también es pregunta básica de parcial. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre una onda electromagnética y una onda física? La onda electromagnética no necesita un medio para propagarse. La onda física sí necesita un medio para propagarse. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Ya teniéndolo a ese nivel, ¿sí? Y sabiendo que nuestro espectro electromagnético es una combinación simultánea, ¿verdad? Una combinación simultánea
entre un campo eléctrico y un campo magnético, vamos a ver cómo funciona todo lo que se refiere, bueno, no todo, algunos ejemplos realmente, de qué significa el espectro electromagnético. ¿Listo? Y este espectro electromagnético nos va a servir mucho es porque esa longitud de onda, bueno, antes de seguir hablando, ¿qué es longitud de onda? Si yo les dibujo acá una onda así, van, voy a poner acá unas líneas A, B, C, D, E, uy, E. ¿Cuál es la longitud de onda? ¿Quién me dice cuál es la longitud de onda? De esta onda que acabo de dibujar. No importa. Señor, no te escuché, Karen. Señora. No es el espacio entre, o sea, la longitud no sería del punto A al punto B, profe. Esa sería la amplitud, que es otra medida de las ondas. Esa distancia que nos está diciendo Karen, ella me dice, vea la distancia que hay entre el punto A y el punto B. ¿Sí? Esta distancia que está acá. Esa distancia sería la amplitud. ¿Sí? Que es cuánto baja y cuánto sube esa distancia máxima desde el punto más bajo hasta el punto más máximo. Brian me dice, de la distancia A a la C, muy bien. O de la C a la E. Esta distancia que hay de acá a acá es la longitud de onda. Y esta longitud de onda normalmente la definimos así. Entonces la longitud de onda es, o también podría definirse de B hasta D. ¿Verdad? Es lo mismo. ¿Qué es lo importante acá? Que es la distancia en donde una partícula, si yo pusiera una partícula acá en C, la longitud que él tiene desde el inicio en C hasta donde la vuelva a encontrar en el mismo punto. ¿Sí? En el mismo punto. Esta es la longitud de onda. Y vamos a hablar mucho ahorita de longitud de onda, porque si ustedes ven acá, dependiendo esta longitud de onda, voy a poder determinar diferentes usos y análisis del espectro electromagnético. ¿Listo? También tiene que ver la amplitud, ¿sí? Pero en nuestro caso no nos vamos a meter tanto con la amplitud, ¿sí? Porque no vamos a mirar cómo cambian esos campos electrónicos y magnéticos, que eso sería más profundo para otras ciencias. Hasta ahora nosotros lo que vamos a hablar es de la longitud de onda, ¿listo? Más sencillo aún, de la longitud de onda. Y resulta que dependiendo de la longitud de onda que tiene todo ese espectro electromagnético, ¿sí? Yo voy a poder determinar diferentes elementos, ¿sí? Diferentes elementos. Entonces veámoslo de la siguiente manera. Cuando yo tengo una longitud de onda grande, fíjense que la longitud de onda aquí la tengo en metros, ¿sí? 10 a la 3, 10 a la 3 metros, ¿cuánto es? 10 a la 3 metros en número, que no esté en número científico, ¿cuánto sería? 1000. Un poquito más grande. Millón. 10.000. 10.000, muy bien. ¿Por qué 10.000? Porque voy a correr el cero 3 veces a la derecha, ¿no? Porque está positivo. Entonces, 1, 2, 3. 10.000 metros. Sí, miren, una longitud de onda de 10.000 metros. Eso quiere decir que la longitud de esta onda es gigante, miren, 10.000 metros. ¿Mm? Aquí la tengo en 1000, aquí la voy bajando. Acá me dice que está a 1 metro. A 1 metro. 10 a la menos 1 me dice más o menos que es un pie, que sería 0.1. ¿Sí? Y voy a empezar a restar hasta tener eh, longitudes muy, muy, muy pequeñitas. Que normalmente acá hablamos de micras y aquí de nanomicras, me sale acá. Pero bueno, independiente del tamaño que yo tenga acá, ¿sí? Que yo tengo acá, también se me va a cambiar la frecuencia.
¿Y qué es la frecuencia? Que además la frecuencia me la están dando en hertz. Este HZ traduce hertz. Hertz. Y esa frecuencia, cuando por ejemplo a mí me dicen 10 a la 5 hertz, 10 a la 5 hertz, HZ, ¿qué creen ustedes que traduce? 10 a la 5 hertz. ¿Qué se les ocurre? Un billón de frecuencias por el tiempo estimado. Va muy bien por ahí, exacto. Muy bueno. Está confuso, pero sí es en función del tiempo y entonces está muy bien el concepto de Daniel. Si yo paso este 10 a la 5, lo voy a transformar, entonces voy a copiar 10 y voy a copiar 5 ceros. 3, 4, 5. O sea que esto me está dando por acá, o sea que esto es 1.000.000. ¿Sí? ¿Un millón de qué? 1.000.000 de ondas, ondas completas por segundo. ¿Sí? Eso quiere decir que en un segundo, pasan 1.000.000 de veces esta longitud de onda. 1.000.000. Eso es lo que me traduce Hertz. Por segundo, el número de ondas por segundo. El número de ciclos por segundo. Y en todo, y lo van a ver en física, ustedes van a hablar de Hertz no solo en electromagnetismo, sino les pueden dar unidades de Hertz en un motor. Que normalmente uno dice revoluciones por minuto. Eso se puede cambiar a Hertz, si yo lo quiero. ¿Listo? Lo van a ver más adelante. Simplemente es una forma de hablar de cuántos ciclos va a ejercer, va a pasar esa onda por segundo. 1.000.000 de ondas por segundo, uno dice, uy, es hartísimo. ¿Sí? Pero resulta que es de lo más bajo, es de las frecuencias más bajas. Si ustedes miran acá la regla, en lugar de disminuir como la longitud de onda, que empieza a -1, -2, -3, -4, -5, ella empieza a aumentar. ¿Sí? Es decir, este número se va haciendo mucho más grande por segundo, es decir, va más rápido, mucho más rápido, en función del tiempo, como nos decía Daniel. ¿Sí? Y estos dos elementos, porque no me voy a meter con los electrones, aunque ya lo vamos a ver, que es la cantidad de energía, que era lo que yo les decía, ¿sí? La cantidad de energía que ella, a medida que se mueve más rápido, fíjense, tengo más frecuencia, bien, 10 a la 19, ¿sí? Tengo una longitud de onda más pequeña, o sea, esta longitud de onda más pequeña, y los voltios por electrón, dice acá, se va volviendo también más grande. Miren, -8, -7, -5, -3, -1, 1, 10, 10 a la 2, 10 a la 3. Eso quiere decir que cuando yo tengo acá un átomo, ¿tan? Un átomo muy sencillo, y aquí tengo otro, ¿sí? Y aquí tengo un famoso electrón, perdón, un famoso electrón. Y este electrón pasa acá. Esto me produce energía. La energía es un flujo de electrones, ¿listo? Eso lo van a ver más adelante. La energía es un flujo de electrones. Pero eso quiere decir que entre mayor sea la frecuencia de mi onda, entre menor longitud de onda tenga, esta de aquí arriba, la energía que produce este paso de acá a acá va a ser mucho mayor. ¿Listo? Y en este concepto, de paso de energía o de quitar un electrón acá y sacarlo, nació la bomba atómica. De un proceso tan básico y tan pequeño, ustedes no se imaginen la cantidad de energía que puede producir esto dependiendo del electrón, dependiendo del átomo, dependiendo del material al que yo se lo esté sacando, porque ustedes saben, o espero que lo tengan más o menos claro, que los materiales dependen también de su configuración atómica. Pero bueno, no vamos a profundizar hasta allá. Fíjense, hoy hemos hablado cuatro diapositivas, llevo hablando cuatro diapositivas. Miren todos los conceptos que hemos visto. Hemos hablado de física, de matemáticas, de transformaciones numéricas, de ondas. Si ven lo increíble que se empieza a poner esto para poder entender un solo fenómeno que es un sensor remoto. ¿Sí? Y entonces, cuando analicemos este espectro electromagnético, vamos a hablar que
A menor longitud de onda, mayor frecuencia y mayor energía. ¿Listo? Entonces, a menor longitud de onda se incrementa, ay, perdón, esto es un positivo, la energía y también se incrementa la frecuencia. ¿Listo? Y entonces, veamos qué ejemplos tenemos y qué pasa acá. ¿Sí? Entonces, yo lo tengo aquí subdividido en la parte inferior. Esta gráfica me gusta mucho por eso. La parte inferior, porque es lo que nosotros utilizamos, básicamente. ¿Sí? De pronto, algunas cosas cotidianas, otras no tanto, pero por lo menos la hemos visto. Entonces, arranquemos cuando yo tengo una longitud de onda larga. ¿Sí? Que es decir, tiene una baja frecuencia, la energía es más bien bajita, ¿sí? No es tan alta. Y entonces en esto tenemos la frecuencia del radio. El radio. Del radio clásico que se escuchaba hace un tiempo, en el carro, porque ya ni los celulares traen radio, ¿sí? A pesar de que es gratis. Y fíjense que estas ondas, que son más o menos grandes y largas, hablábamos del radio, hablamos de, bueno, del AM y del FM. ¿Qué traduce AM y qué traduce FM? Amplitud modulada y frecuencia modulada. Perfecto, Daniel. Entonces, amplitud modulada es que yo voy a modificar cómo sube y cómo baja esa onda. Y la frecuencia modulada es qué tan rápido va cada una de estas ondas. ¿Listo? Y con eso hemos ganado, pues hay sus diferencias. Normalmente en amplitud modulada, que son estas de acá, amplitud modulada, si ustedes escuchan una emisora en amplitud modulada, hay mayor ruido, hay mayor distorsión. Por eso finalmente se llegó a la frecuencia modulada, porque la frecuencia modulada puede que tenga, que sea un poquito más rápida, ¿verdad? Que sea un poquito más rápida, que la longitud de onda sea un poquito más pequeña, pero genera menos ruido. Ya les voy a contar por qué. O lo vamos a ver, yo creo que en la siguiente clase por qué, pero el hecho es que a medida que yo me voy moviendo en una longitud de onda más corta, me voy a empezar a encontrar elementos, por ejemplo, como nuestros celulares, ¿sí? Que trabaja entre 900 MHz y 2.4 GHz. Eso estamos hablando de frecuencia, es decir, la frecuencia va a ser mucho, mucho más rápida. Vamos a tener frecuencias muy rápidas y longitudes de onda más cortas. Entonces imagínense lo siguiente, ¿qué pasa? ¿Cómo creen ustedes que funciona? Que yo tenga, perdón, que yo tenga la longitud de onda más pequeña y una frecuencia más alta. ¿Qué le permite a esa onda? Que no le permite, por ejemplo, la de radio. ¿Por qué esta AM tiene como mayor ruido? Primero por el alcance, la cobertura de la línea. Más que la cobertura es el comportamiento con los cuerpos. Me explico, me explico. Voy a hacerlo por acá abajo. Y todo esto tiene que ver con la constitución atómica de los elementos. Si yo tengo un cuerpo acá, si yo tengo un cuerpo acá, ¿verdad? Lo que sea. Esto está en concreto, qué sé yo. Y yo a esto le mando una longitud de radio. Sí, esto es un concreto muy denso. Y le mando una longitud de radio. Resulta que mi longitud de radio, la longitud de onda es larga, o sea, es alta. ¿Sí? Y al ser larga y al ser muy larga esa longitud de onda, si mi elemento es más denso que esta separación de acá, ¿qué pasa? Que esta longitud de onda de acá. Si la densidad de los átomos que yo tengo en esta materia es más larga, perdón, es más corta que la que está acá. Esto es más corto. La distancia entre átomos es más corta que la que yo tengo acá. ¿Qué pasa con la onda? Se demora, pierde tiempo. Rebota. La onda rebota. Va a ser esto. Y se devuelve. ¿Por qué? Porque la longitud que yo tengo acá entre mis átomos es más pequeña. Esta es más pequeña que la longitud de la onda que estoy enviando.
Entonces, por ejemplo, si ustedes mandan una onda de radio lo suficientemente grande a un edificio, no atraviesa el edificio, rebota sobre el edificio. ¿Sí? Entonces, ¿qué ventaja tiene esto y qué desventaja? Que cuando son así de grandes las ondas, pueden viajar más lejos. ¿Sí? Yo no sé si ustedes han visto películas o de pronto documentales de las guerras mundiales. En las guerras mundiales se comunicaban con radiofrecuencia de radio en amplitud moduladas grandes y ustedes fácilmente se pueden comunicar desde Colombia con Inglaterra. Y la onda viaja desde acá hasta Londres y llega de una a través de la atmósfera. Más adelante lo vemos un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque la onda va a rebotar en muchas partes. Rebota en los edificios, rebota en la atmósfera hasta llegar allá. Pero cuando yo tengo una onda, a diferencia de este cubito, cuando yo tengo una, voy a tener otro objeto acá, otro cubo. Tan, tan, otro cubo. Y resulta que esta longitud de onda, sí, esta longitud de onda, perdón, esta longitud de mis átomos, ¿cierto? Es un poquito más grande o más grande que la onda que viene acá. Y esta longitud de onda acá es más pequeña. Como esta longitud es más pequeña que la densidad de mi material, voy a borrarlo acá porque no se ve, no se ve bien. Tan, tan. Entonces, esta longitud de onda que tengo acá es más pequeña que los átomos del material. ¿Qué hace? Lo puede atravesar. Lo atraviesa. Entonces ahí es donde empieza a tener sentido todo. Ah, ya entiendo por qué el Wi-Fi funciona en mi casa. ¿Nunca se han preguntado eso? ¿Cómo funciona el Wi-Fi de mi casa? ¿Cómo es posible que yo esté en mi casa y pueda contestar el celular? Sí, eso es increíble. O sea, finalmente es pura constitución, es puro análisis físico y químico de los materiales. Por eso cuando ustedes estudian química y estudian física están totalmente ligadas. La física, perdón, la química es una rama de la física, ¿sí? Y la química es como si estuvieran estudiando física, pero todo pequeñito, todo a nivel de átomo y constitución de la materia. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Listo? Porque yo me empiezo a ir por otros lados. ¿Sí quedó claro por qué la longitud de onda, cómo la longitud de onda afecta a los cuerpos? ¿O tienen alguna pregunta? Pues de manera general. Si no quedó claro, sí, señor, gracias por el ejemplo. Entonces, se van a dar cuenta que a medida que yo disminuyo mi longitud de onda y aumento mi frecuencia, voy a empezar a tener elementos que de manera general, pues tienen otras propiedades, pero de manera general, voy a poder transmitir mejor o en menor medida, en menor o mayor medida, mi onda. O sea, le va a poder llegar, voy a poder atravesar paredes, por ejemplo, aquí. Sí, voy a poder atravesar paredes, voy a poder atravesar ciertos elementos que que una onda más grande no lo puede hacer. ¿Sí? Y de esa manera yo voy a poder evaluar qué cuerpos rebotan las ondas y qué cuerpos no. ¿Sí? Dependiendo mi longitud de onda. No sé si todos tengan microondas en la casa. Yo soy uno de los que no tiene microondas. ¿Qué hace un microondas? ¿Por qué se calienta la comida en los microondas? Cuando yo le doy 2 minutos y se calienta algo. ¿Qué es lo que está haciendo la onda? Está atravesando el plato de la cerámica. Sí, digamos que atraviesa la cerámica, pero ¿por qué la comida se calienta? Fricción, porque realiza fricción, creo que algo Va así. por ahí, Laura, muy bien. Empieza a vibrar. Básicamente lo que hace un microondas es llega y toma unas ondas, un montón de ondas de microondas con una frecuencia y una longitud de onda. Bueno, aquí le ponen 2.4 GHz, pero puede variar más. Y cuando llega a los alimentos, lo que hace es coger todos esos átomos, un pan, ustedes meten un pan y lo van a calentar, de un sándwich y tal, y todos sus constituyentes y le dan un tiempo. Literalmente lo que hace la longitud de onda es poner a vibrar los átomos. Los átomos del agua, los átomos de la leche, los átomos del café, los átomos del pan, los pone a vibrar, ¿sí? Con una longitud de onda adecuada. Y empiezan a vibrar y empiezan a vibrar y empiezan a vibrar.
Y lo que nos estaba diciendo Laura, es como cuando nosotros estamos corriendo y tenemos fricción, o tenemos fricción con otra persona, montamos bicicleta y las llantas se calientan, tienen fricción entre los átomos y se genera calor, y ese calor pues genera la sensación que nosotros medimos, que es temperatura, que es diferente el calor de la temperatura, pero eso es otro tema. ¿Listo cómo funciona, por ejemplo, un microondas? Solo y únicamente modificando la longitud de onda y la frecuencia de mi espectro electromagnético. Que empiezan a generar chispas. ¿Sí, Joan? Cuando tú metes algo metálico, como por ejemplo un aluminio o un metal, empiezan a salir como destellos de corriente. ¿Sí no, pues espero que no lo hayan visto, pero no sé si en las películas lo han visto. Que inclusive llega a incendiarse el microondas. Es lo que me está preguntando Nicolás. No sé si le pasó. ¿Qué creen que pasa con el metal? ¿Qué es lo que está pasando con el metal? Que las ondas que tiene el horno microondas, el contacto con el metal no hacen un enlace covalente. Y, y por eso es que hay esa reacción. Es como cuando se arma un arco eléctrico. Es igual, sí, hace una chispa. Básica, Entonces, básicamente va por ahí lo que dice Daniel, ¿sí? Pero si lo vemos un poquito más sencillo, yo le aplico las ondas, estos átomos que tengo aquí en rojo es mi metal, y lo que pasa es que si yo le hago un zoom a esto, entonces voy a dibujar un átomo, sí, voy a dibujar un átomo acá, voy a dibujar un átomo acá. El problema es que cuando yo pongo a vibrar estos átomos de metal en el microondas, es tanta la energía que yo le genero, porque la onda es muy pequeña para este metal. Sí, la onda es muy pequeña para este, perdón, la densidad es muy alta para este metal, que los electrones que yo tengo acá, los electrones que yo tengo acá, ¿sí? En lugar de empezar a vibrar, empiezan a pasar uno al lado del otro, uno al lado del otro. Y este movimiento de electrones de un lado hacia el otro, que se traduce aquí en energía, me empieza a generar destellos de energía, ¿sí? Y me empieza a transformar el material. Entonces, por ejemplo, por eso salen como destellos de corriente y empieza como a estallar. Además que realmente el estallido es una onda en ese caso. Miren la mezcla, aquí estoy haciendo ondas electromagnéticas, pero el sonido que yo escucho que eso empieza a explotar es una onda mecánica que produce el cambio de energía de electrón a electrón y la separación de estos elementos. Por eso, mejor dicho, es como si yo metiera un cable. Empiezo a mover electrones de un lado a otro, empiezo a generar un flujo de electrones y lo que hago es generar corriente. Corriente, cuando le meto un elemento metálico. Más o menos, Joan, a tu pregunta, ingeniero, señor. básicamente todo lo que yo lo entendí así, ¿no? Sí, Eh, entonces, en un campo electromagnético, sí, así, un espectro electromagnético que se ve con un metal, se encuentra. Entonces sí. forma es un campo electromagnético. Ajá, exactamente. Eléctrico. Ah, Una gracias. corriente de flujo eléctrica. Gracias, ingeniero. Por eso, cuando Daniel, que pues lo que pasa es que él ya tiende. Ah, listo, Joan. Un poquito porque él hace soldadura. Por eso hay soldadura electrónica. Tú tienes que ponerle un montón de corriente para transformar los átomos de la soldadura. Y esa corriente a través del metal o de las aleaciones de la soldadura hace que se transforme los átomos de la soldadura con el metal y generan un nuevo elemento, que en ese caso es la unión de la soldadura. Ingeniero, pero permítame que apenas usted Claro. tenga que ahora ya tenemos equipos electrónicos, vulgarmente, si no tengo bien presente ese nombre, pero esas tarjetas hacen que ahorita, ahí dice, acá inclusive está el intervalo porque dice corriente inducida y Ajá. pico. Esa corriente inducida es un voltaje, ¿sí? Pero ya no, es que eso está mal, mal porque es un voltaje.
sea, Es que el voltaje es otra cosa diferente a sí, la pero no, corriente. o sea, para que podamos dar el tema en las soldaduras y en el proceso MIG, Sí, hay un voltaje en cero, que es el voltaje inicial, claro, y un voltaje proporcional y un voltaje inducido. claro. Esos tres no tienen nada que ver con el amperaje porque el amperaje solo va a ser calor, es el paso de los electrones. Exacto, es el paso de los electrones, lo que tú Pero estás el manejando. voltaje es el que mantiene y estabiliza el arco para que genere una rata o un Una taza. charco de depósito. Sí, Ujú. señor. Qué pena con usted, ingeniero. No, claro que sí. Entonces, sin meternos en más en el tema del voltaje, que el voltaje, lo que dice Daniel es cierto, el voltaje te mantiene, es la fuerza que tiene esa corriente y te mantiene esa corriente estable, es lo que está hablando Daniel. Pero entonces, a lo que voy sin profundizar más porque no es el tema, eh, quiero que entiendan cómo a medida que yo cambio las propiedades de mi onda electromagnética, empiezo a afectar los objetos y cómo esos objetos también afectan las ondas electromagnéticas. Entonces, si yo empiezo, si seguimos acá y yo sigo bajando, si yo sigo aquí bajando, esa longitud de onda, miren esa longitud de onda y esa frecuencia, voy a llegar a este pedacito que les voy a marcar acá, miren, en rojo, este pedacito que está acá y este pedacito que está acá. Y si yo lo subo a la longitud de onda, miren, eso me da por acá y me da por acá. ¿Si ven esta franjita que se ve acá? Esa pequeña franjita que está acá en la frecuencia y en la longitud de onda es lo que nosotros vamos a llamar el visible. Esa pequeña franja, la franja visible. ¿Y qué creen que pasa en esa franja visible? En esa pequeña franja, que es esta que está acá y es esta que está acá. ¿Qué creen que pasa en esa franja visible? ¿Qué se les ocurre? Alguien por ahí, algo loco. ¿Se estabiliza la frecuencia? No, resulta que en esta pequeña franjita que ustedes ven acá, de longitud de onda y de frecuencia, es en la que nosotros vemos. De todo el espectro electromagnético, nosotros con nuestros ojos y nuestro cerebro solo vemos este pedacito, mírenlo. No vemos más. En ese pedacito. Eso es lo que ahí están todos los colores. Si ustedes se dan cuenta, está pintado el arco iris. ¿Sí? Que va del rojo al violeta. Eso es lo que quiere decir esa gráfica. En este pequeño pedacito, si yo lo amplío, que es lo que están haciendo acá abajo, es lo que yo llamo la longitud de onda del visible. Y es en la longitud de onda que nosotros vemos entre 700 nanómetros y 440 nanómetros. No vemos más. No vemos ni de aquí para arriba, que son ondas grandes, ni de aquí para abajo, que son ondas más pequeñas, hablando de la longitud de onda. Y esto es lo que nosotros llamamos el visible. Nuestro famoso arco iris está solo en ese pedacito, de todo el espectro electromagnético. Y para acá es donde nos inventamos el modelo RGB. Vean lo que es el que le estoy poniendo acá. Para el ojo humano, para el ojo humano estándar, de manera normal, es más fácil ver los colores cálidos que los colores fríos. Hacemos mejor diferenciación de los rojos a los amarillos, verdes claros, que de los verdes a los azules y los violetas. Es decir, vemos más tonos de rojos, más tonos de naranjas, más tonos de amarillos con nuestro ojo y nuestro cerebro que los tonos de verdes oscuros, los azules, los violetas, ¿sí? Y hay una teoría en general, que pues yo la verdad no creo, eso depende, es más cultural, en donde supuestamente las mujeres ven más tonos que los hombres, que es como un desarrollo de género del cerebro. Pero bueno, digamos que eso todavía está ahí en discusión, ¿sí? Desde el punto de vista de los ojos humanos, ¿sí? Entonces fíjense qué tan limitados vemos nosotros las cosas. Nosotros solo vemos este pedacito, no vemos más. El resto no lo vemos, no lo podemos ver. Pero ¿qué sí hemos hecho? ¿Qué fue lo que logramos hacer cuando nosotros descubrimos este espectro electromagnético? Decidimos meter, por ejemplo,
Por ejemplo, les pongo aquí un ejemplo. El infrarrojo, que dice acá, miren, infrarrojo está por encima del rojo. ¿Sí? Acá acaba el rojo, que es esta es una ampliación, ¿no? El rojo, aquí está el infrarrojo, por acá está el ultravioleta, y entre estos infrarrojos es lo que más trabajamos nosotros para determinar, bueno, en geología, en ciencias naturales, geología, en hidrología, en ciencias forestales. ¿Por qué? Porque el infrarrojo, la cobertura viva, los elementos biológicos responden muy bien a toda esta franja de infrarrojo que nuestros ojos no ven. Nuestros ojos no lo ven. Pero inclusive hay animales que sí ven en infrarrojo. ¿Sí? ¿Qué animal se les ocurre que puede ver en infrarrojo? Es decir, ven un poquitico más amplio. Pueden ver en infrarrojo. ¿De pronto alguno sabe? Las serpientes, Las, Las que, las serpientes bien. Y Alejandra, ¿qué me ibas a decir también las serpientes? sí, profe. Ah, bueno, las serpientes pueden ver en infrarrojo. Y es que acá en esta lectura del infrarrojo hay un infrarrojo que permite determinar la temperatura. Las langostas, bueno, no sé, pero seguramente también las lechuzas o lo que llamamos búhos también pueden ver en diferentes tonos de infrarrojo. Hay un montón de animales que pueden ver un poquitico más de lo que nosotros vemos, ¿sí? Yo les voy a hablar de estas propiedades del infrarrojo, sobre todo porque estamos más o menos acá, entre el infrarrojo y el visible. Miren esto tan sesgado que nosotros vamos a ver en sensores remotos más o menos acá. Y con esto hacemos maravillas, hacemos un montón de cosas. Ustedes no se imaginan, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? En donde vamos a meter el infrarrojo entre uno de los canales del RGB. Es decir, ¿para qué me sirve a mí ese modelo RGB? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de color verdadero? Hace poquito, es porque tomo el rojo, esta longitud de onda del rojo, y la meto en el rojo, ¿no? La longitud de onda del verde la meto en el verde, la longitud de onda del azul la meto en el azul. Pero al yo inventarme este modelo de ver la frecuencia electromagnética, si yo tengo un sensor desarrollado para leer el infrarrojo lejano, por ejemplo acá voy a poner un azul, el infrarrojo lejano, esta flechita azul, que no está acá en el visible, ¿no? El que nosotros vemos. Pero yo desarrollé un sensor físicamente que puede tomar esta longitud de onda, yo lo cojo y lo meto acá en el rojo, por ejemplo. Y lo mezclo con verde y lo mezclo con azul y esto me da una transformación que yo puedo analizar, ver, configurar en una imagen, ¿sí? Claro, no está siendo color verdadero porque el rojo no es rojo, el rojo va a ser infrarrojo por acá. Veanlo acá, ¿sí? Acá es cuando me empieza a tomar forma este modelo de colores, porque además puedo modificarlo con otras longitudes de onda que yo no veo normalmente, ¿sí? Entonces empecemos a bajar un poquito. Ya sabemos que nosotros vemos acá. Nosotros estamos viendo acá todo el tiempo. Entonces yo empiezo a bajar la longitud de onda, aumento mi frecuencia y llegamos a la ultravioleta. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan qué hace la ultravioleta? Eso es de lo más famoso. ¿Qué hacen los famosos rayos ultravioleta? Bueno, es que en una época, en mi época de adolescente era más famoso y de pequeño porque pasó algo puntual en el planeta con los rayos ultravioleta. En todo el planeta les estoy hablando. Nadie se acuerda, no lo tienen presente. No, no tiene, profe, no tiene que ver con la capa de ozono o algo así. Sí, tal cual, Karen. Tiene que ver con la capa de ozono. Resulta que la capa de ozono que nosotros tenemos en nuestra atmósfera y que recubre nuestro planeta, si este es nuestro planeta y la atmósfera es una cosa así, nosotros hace unos años, hacia los 90 y 80, teníamos un hueco en la capa de ozono, se disminuyó la capa de ozono bueno, por una cantidad de gases que nosotros producíamos. Y esta capa de ozono que hace nos protege de los rayos ultravioleta que manda toda la gama electromagnética del espectro electromagnético que nos envía el Sol. Y estos rayos ultravioleta son los que nos queman la piel, los que nos ponen la piel roja, las que nos da cáncer de piel. ¿Sí?
Por eso es que aumentar el uso de bloqueador, que todos tenemos que utilizar bloqueador, que no importa en dónde estemos, que cuando vayamos a la playa de vacaciones, acá en Bogotá, que quema durísimo, o más arriba, los que han podido ir al páramo o a zonas más altas, ¿listo? Por eso los rayos ultravioletas son tan importantes y hacia los 80 nosotros teníamos un hueco grandote por acá arriba, por donde entraba casi que directa los rayos ultravioleta. ¿Sí? Todavía tenemos un déficit en la capa de ozono, que era lo que llamaban, que es la composición de ozono, que es O3, tres oxígenos. Y estos tres oxígenos nos protegían de los rayos ultravioleta. ¿Sí? ¿Qué tienen? Mucho ojo, miren, a medida que yo aumento mi frecuencia, es decir, van más rápido, son más pequeñas, también tienen mayor energía. Y al tener mayor energía, pues transforman más, tienen más fuerza, tienen mayor energía en el cambio de los electrones que nosotros veíamos. ¿Sí? Entonces fíjense que si nosotros vamos a hacer bronceado, un bronceado artificial, adivinen qué rayos nos mandan. Claro, en dosis bajas, ¿no? Y controladas. Rayos ultravioleta. Son lo que estas cámaras de bronceado tienen. ¿Sí? Pero si aún más disminuimos más el tamaño de esa longitud de onda, me muevo más hacia la derecha. Es decir, mi longitud de onda, ese que veíamos por acá, que va de este pico a este pico, es más pequeñito, mucho más pequeñito. Va muchísimo más rápido, tiene mucho más energía la transformación de los electrones. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando es más pequeñita la onda? Les pregunto, ya lo hablamos. ¿Qué me permite hacer? Atraviesa los cuerpos. Exactamente. Entonces aparecen los rayos X para las maletas, los escáneres de, bueno, óseos, que bueno, básicamente también sería una radiografía. Entonces fíjense que para yo poder empezar a mandar estas longitudes de onda tan pequeñas, tan rápido, si yo lo hago de manera artificial me refiero cuando yo hago estos rayos X, lo hace una máquina, ¿no? Lo hace una máquina, era algo de lo que nos hablaba Daniel. La energía tiene que ser muy alta. La energía tiene que ser muy alta y voy a necesitar voltajes, diferencias de voltaje que me permitan mantener esa energía muy alta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son artificiales. Estos rayos X yo los puedo generar. Vienen de manera natural o los puedo generar de manera artificial. Pero si yo los genero de manera artificial, voy a necesitar mucha energía. Pero mucha energía. Para poder coger una onda y moverla tan rápido. Y que sea tan pequeñita. Pero me va a permitir hacer estas cosas. Ahora bien, en teoría y en física, se van a llegar a los famosos rayos ¿qué? Rayos gamma. Que son energías muy altas, frecuencias muy rápidas, longitudes de onda muy pequeñas y que alterarían. Si son tan pequeñas, tan pequeñas, tan pequeñas, ¿qué pueden alterar? Las células. Las células. Sí, muy bien. Ahí Daniel está con ¿qué? Conectado conmigo. Muy bien, es tan pequeño que puede alterar las células. Entonces yo siempre doy el mismo ejemplo. Los que han visto Hulk, o sí, Hulk, porque ahora es Hulk, los que han visto Hulk, a él lo bombardearon con rayos gamma y por eso se transforma en Hulk. ¿Qué puede hacer los rayos gamma? Transformar el ADN. Es tan pequeño, tan pequeña estas ondas electromagnéticas, con tanta energía y tan pequeñas, y van tan rápido que pueden transformar el ADN. ¿Sí? Y en esto todavía se está estudiando porque se han descubierto rayos gamma en el espacio y el problema es que si mandamos humanos y se encuentran con estos rayos gamma en el espacio, pues básicamente nos alteran nuestro ADN de manera instantánea y seguramente pues es una muerte instantánea o no se sabe qué pasa. ¿Sí? Vean el concepto del espectro electromagnético. ¿Sí? Todas las aplicaciones que tiene, y tiene muchísimas más, todas las que ustedes quieran, puede tener esta conceptualización del espectro electromagnético. Ahora bien, cuando yo hablo de una imagen satelital, y lo vamos a ver más adelante, yo puedo decirles que
la imagen satelital puede medir diferentes longitudes de onda. ¿Cuántas longitudes de onda? Pueden ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 300 longitudes de onda, 400 longitudes de onda. Y a eso es a lo que yo voy a llamar resolución espectral de una imagen. Si yo les digo que una fotografía del celular trae 3 elementos, 3 longitudes de onda, ¿qué longitudes de onda según el modelo RGB trae la cámara de sus celulares? ¿Qué longitudes de onda puede determinar una foto de cualquier celular del que ustedes tienen que está en RGB? Mínimo trae esas 3. ¿Cuáles serían? Basados en esto, lo que hemos visto. ¿Qué se les ocurre? Las fotos que tomamos nosotros básicamente, o básicamente no, traen 3 longitudes de onda que están en color verdadero. ¿Cuáles serían esas longitudes de onda? Y la pregunta del parcial, el que me diga la respuesta, le subo 0.2 en el examen final de este corte. ¿Qué se les ocurre? Rojo, verde y azul. Muy bien, Brian, sí. Traen las fotos de cualquier celular. ¿Me recuerdas, Brian, para subírtelo? ¿Listo? Cuando lo necesites. Las fotos de sus celulares, todo lo que están así, que ustedes toman de manera natural y ustedes los ven en los colores que ustedes ven verdaderos. Recuerden, cualquier foto que ustedes tomen en este momento de cualquier celular va a ser rojo, verde y azul. Es decir, van a tener, como mínimo, van a tener el rojo, la frecuencia del rojo, la frecuencia del verde y la frecuencia del azul. Esos 3. O sea, mi resolución espectral con referente al espectro electromagnético de una foto del celular va a ser de 3 bandas. 3 bandas. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver sensores que pueden tener 8 bandas. 8 bandas, es decir, pueden tener el rojo, el verde, el azul, el infrarrojo 1, el infrarrojo 2, el infrarrojo 3, el infrarrojo 4, el infrarrojo 5 y una de radio. Todo esto lo puede tener una imagen de satélite y yo las puedo combinar de a 3 o como yo quiera. Bueno, hay procedimientos matemáticos más avanzados que permiten combinarlas todas y sacar información de ahí. ¿Listo? ¿Cómo lo vieron hasta ahí? Yo sé que todo es muy teórico, pero necesito que vayamos, por lo menos entendiendo lo que lo hayan visto. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Confuso? ¿No tan confuso? Bien, ingeniero, excelente, señor. Listo, entonces vamos a llegar hasta ahí en lo de la teoría. Les voy a mostrar el tallercito, que es muy sencillo, realmente. Permítanme, aquí lo abro. Listo. Sí lo están viendo, ¿verdad? Entonces el taller es el taller 5 para este tercer corte, yo aquí les explico. Y vamos a resolver 3 puntos, y los 3 puntos son teóricos, no se preocupen. ¿Sí? Pero ¿qué van a hacer? Van a hablar en sus propias palabras y haciendo investigación por Google y por donde ustedes quieran de los temas que ya hemos visto. La mayoría de estos temas ya los hemos visto, pero hasta que ustedes no los lean, los busquen, los manejen, seguramente les va a quedar mejor, porque a veces estas charlas tan largas, pues son cansonas también. ¿Sí? Entonces a veces uno más calmado, más tranquilo, lo resuelve un poco mejor. Entonces lo que van a hacer es resolver todas estas preguntas que yo les dejo acá, ¿sí? Las van a plasmar en un documento de Word, pueden poner figuras, pueden poner, por favor, pongan su nombre, marquen el documento. No tienen que hacer introducción a objetivos, no tienen que hacer eso. Simplemente ponen su nombre o su presentación, como ustedes quieran. Ustedes son libres de hacerlo. Si queda bien bonito, pues mejor. No les estoy exigiendo que pongan introducción, objetivos específicos, marco teórico, no. Es un taller.
que responda las preguntas como has venido haciendo. Lo pueden hacer en PowerPoint, en Word, como ustedes quieran. Y van a hacer un poquitico de búsqueda. Todo esto ya lo vimos, miren, qué es el espectro electromagnético, mencione cómo se utiliza, ¿sí? Y en el tercero es el de un poquito que les va a requerir un poco más de búsqueda. Van a buscar cuáles son los principales programas espaciales a nivel mundial, ¿sí? Los tres principales, los que ustedes consideren los tres principales programas espaciales a nivel mundial, así los buscan. Y van a hacer una caracterización de esos. Yo les digo aquí que inclusive pueden hacer una tabla como ustedes quieran. Ustedes son libres de hacerlo, ya son estudiantes de universidad, ¿sí? Una cosa seria. Ojo, no es copiar y pegar, ¿sí? No es copiar, ay, sí, yo encontré un libro y copié y pegué, ¿sí? Sino escríbanlo, por favor, léanlo. Es un taller muy sencillo, lo hacen en 1 hora, 2 horas. ¿Listo? ¿Para qué? Para que cuando veamos la siguiente clase sea más rápida. Ya vamos a tener conceptos más rápidos, yo puedo avanzar más rápido y empezamos a hacer algo más práctico con algunas imágenes que estoy consiguiendo para que las veamos en la forma de que las vean en Google Earth. Listo, y la combinación de lo que nosotros vemos que en la práctica le van cogiendo más el tiro. Ingeniero, disculpe una preguntita. Sí, señor. Gracias, ingeniero. Ingeniero, pues un programa espacial creo que es Google Earth. No, esa es una manera de ver. No, un programa espacial, les voy a mostrar acá. Si yo pongo aquí en Google y le pongo aquí programa espacial. Miren, programa espacial brasileño, mexicano, ruso, chino, soviético, español, argentino, latinoamericano. Programa espacial, ¿sí? Programa espacial de la Unión Soviética, por ejemplo, está acá, ¿sí? Agencia Espacial Colombiana, bueno, la nuestra sí es que es, pero... No, la nuestra de una vez les digo, la colombiana, así le salga acá. ¿Dónde está? Ya me olvidó, ya me pasó. Bueno, por ahí. Agencia Espacial de Colombia, no somos una de las principales, ¿no? ¿Cuáles son los países más grandes? ¿Qué se les ocurre a usted? ¿Cuál es el país principal? Los rusos. Estados Unidos. Los rusos y Estados Unidos, exactamente. Entonces, si ustedes ponen programa espacial USA, ¿quiénes les sale? ¿Cómo se llama? La NASA. La NASA, exactamente. Y a partir de la NASA, muy bien, Brian, la NASA. Y a partir de ahí ustedes van a ver qué es, busquen qué es el programa espacial, qué satélites tienen, qué han mandado, cómo se llaman los satélites, qué tipos de satélites hay. Por ejemplo, yo les puedo adelantar Landsat, del que yo tanto hablo. Landsat, miren cómo lo estoy escribiendo, Landsat. Es un programa espacial de la NASA que genera sensores pasivos. Sí, miren, aquí ustedes entran. Yo les voy a enseñar después a ver cómo ver imágenes de satélite, dónde las pueden descargar. ¿Listo? Para que se hagan una búsqueda bien chévere y se animen. Uno se mete en estas páginas y esto es increíble. Uno empieza a ver cosas que lo animan a uno mucho. Listo, el taller es realmente sencillo, es de responder preguntas y hacer una pequeña investigación. Lo entregan en 8 días, como siempre, ustedes ya saben. Se los voy a enviar en este momento. Enviando, se los acabo de enviar, porfa revisan para ver si les llegó a sus correos. El link del... ¿El link del qué? El link del taller. Ingeniero, señor afirmativo, ya llegó el taller 5. Listo, perfecto. Entonces les cuento. Yo todos los martes de aquí en adelante les voy a prestar tutoría a los que quieran. Este martes voy a estar a las 11 conectado en tutoría por si alguien quiere preguntar algo, por si no entiende una pregunta, por si no ha encontrado el tema. Yo les ayudo a buscar, les digo. El jueves también, igual. El jueves también de 11 a 1 para los que lo necesiten. Y nos vemos el viernes. Entonces yo estoy preparando este fin de semana, espero terminarlo. Y el martes de pronto comentarles o enviarles un correo. Yo les contaba que hay que hacer unos ejercicios adicionales por la plataforma de Moodle. Entonces estoy pensando en dejar de manera opcional, ojo, de manera opcional, que si yo quiero que los hagan todos, ojalá porque de eso se trata. Voy a dejarles unos ejercicios para utilizar un software específico. Yo les había mencionado que vamos a utilizar QGIS. Miren, este software que estoy abriendo es un software ya duro y puro, o sea, no es Google Earth, sino es un software de cartografía y de procesamiento de imágenes de satélite y de drones realmente técnico. Es muy sencillo.
Yo les voy a dejar unos videos en Moodle para los que lo quieran hacer y voy a mirar el que quiera profundizar y el que lo haga. Si lo desarrollan en QGIS, el último taller que yo les voy a dejar, no hacen el examen final. Es opcional, ¿listo? ¿Sí me entienden? Yo les voy a dejar los videos ahí, las guías, unos ejercicios que puedan hacer. Miren, este es un software técnico, unos videos que yo ya tengo preparados. Si yo, por ejemplo, acá en este software que es más técnico, puedo montarle Google Earth y hacer cartografía mucho más técnica. Esto es OpenStreetMap, que yo los explico en varios videos. ¿Qué es un shape? Que aquí se puede montar una imagen de satélite, aquí se puede montar una imagen de dron. Sí, aquí se pueden hacer muchas cosas. Lo que pasa es que esto es un tema mucho más técnico, pero para los que quieran voy a dejarlo en Moodle, voy a hacer unos ejercicios en Moodle para que se metan y trabajen ahí los que quieran, los que profundicen y logren hacer el último taller en QGIS, que es el del 12 de febrero, o el de, sí, o el del 5 de febrero, no me acuerdo, yo les digo, no hacen el examen final. ¿Listo? Si no, pues no importa, pues hacemos todo el trabajo final. Yo les envío un correo, les aviso, el martes les aviso, el jueves les aviso, el viernes les aviso, obviamente. ¿Les parece? Sí, señor, de acuerdo. ¿Listo? Para que se motiven los que quieran hacerlo por ahí. Entonces, pues muchachos, eso era lo que quería contarles para no cansarlos más, sé que las clases son largas. Preguntas, dudas, ¿cómo lo vieron? ¿Están contentos, aburridos? Yo sé que el horario es duro, pero pues ahí vamos. No, ingeniero, excelente. Gracias por responder mi pregunta de que eran de los programas espaciales. No, 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 eso se trata. Ah, llamo a lista. Uy, esta vez me acordé yo, que siempre se me olvida. Tan, asistencia, cátedra. A ver, yo miro por acá. Permítanme un segundo que tengo que copiar y pegar. Listo. Hoy es enero 15. Entonces acá, vista. eh, movilizar paneles. Hoy es 15. Listo, entonces lo voy a poner acá. Y yo voy llamando a lista acá. Entonces Juan Daniel. Listo, por ahí Presente. está. Yasmin Carolina. Yasmin Carolina no está. No. A ver. No, ay, pero ¿qué pasó? Listo. Marla Celembosa. Marla no estuvo hoy. Ya estaba por ahí, bueno. Andrés Camilo. Sí. Brian Andrés. Perfecto. María Fernanda Cañón. No estuvo. Kevin Santiago Castañeda. No, tampoco. Ok. Camila Valentina Castillo. Tampoco. Presente. Ah, mentira, sí. Ahí estaba. Laura Valentina Castro. Presente. Bien. Karen Daniela Cortés. Karen no. Iván Santiago Cruz. Listo, Santiago. Lina Gabriela Díaz. Tampoco. Daniela Fajardo Martínez. Daniela tampoco. Angie Jimena Fonseca. Tampoco. Julián Esteban Forero. Julián. No. Ok. Lizeth Gómez. Lizeth sí la vi por ahí.
Joan Nicolás Gómez, también, me preguntó ahorita. Brian Snyder González. Sí, perfecto. Gineda Alejandra, también. Presente, profe. Lady Geraldine. Sí. Karen Vanessa Hoyos. Creo que Karen no. William Javier Lara. Presente, profe. Ay, sí, Karen sí estaba, claro que sí. William Javier. No. Ah, sí, sí, sí. Carol Stephanie Ortiz. Carol no. Santiago Andrés Ortiz. Sí, Santiago sí. Adrián Felipe Rojas. Nada. Laura Paola Rosso. Creo que tampoco. Juliet Alejandra Tuirán. Juliet tampoco. Ok. Andrés Felipe Uribe. ¿No? Y Vanessa Alexandra, creo que tampoco. Ah, Andrés sí. Ya te lo cambio, Andrés. Andrés Felipe, sí. Entonces, regáleme aquí un segundo. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uy, pero me hace falta gente. ¿O es que están duplicados? Ah, bueno, sí, yo estoy 2. Kevin, profe, qué pena. Ah, listo, Kevin Mota, sí. Chun. Kevin acá. Listo, creo que ahora sí. Ahora sí me cuadraron. Listo, muchachos, muchas gracias por la atención. Entonces les recuerdo, el martes nos vemos, el jueves nos vemos, el viernes nos volvemos a ver. Les encargo el taller. Y nada, mucho ánimo. Voy a tratar de preparar lo del otro software, que también es libre, lo pueden descargar en cualquier computador, pero va a ser más opcional. ¿Listo? Para que, para los que quieran, pues profundizar mucho más. Entonces, nada, muchas gracias, un abrazo, que descansen, que tengan buena noche para todos. Gracias, ingeniero. Feliz año, igualmente. Lo mismo, Dani, que estés muy bien. Hasta luego, profe. Chao, Karen, que estés muy bien.